¿Alguna vez has sentido que tus errores son demasiado grandes como para que Dios pueda perdonarlos? Esa sensación que te persigue día y noche, susurrándote que no mereces amor, que tus fallas definen quién eres y que tal vez Dios ya se cansó de darte oportunidades. Si eso resuena en tu corazón, necesito que prestes mucha atención a lo que estoy a punto de compartir contigo hoy. Existe una verdad transformadora en las Escrituras que pocas personas comprenden en su totalidad. La mirada de Dios sobre tus errores es radicalmente diferente a la tuya. Mientras tú ves manchas permanentes, Él ve lienzos que puede restaurar. Mientras tú ves fracasos definitivos, Él ve procesos inconclusos. Y aquí viene la revelación que podría cambiar tu vida espiritual por completo. Lo que tú llamas fallas imperdonables son, para los ojos divinos, oportunidades sagradas de transformación. La mayoría de los creyentes viven atrapados en una prisión invisible, una prisión construida con los ladrillos de la autocondena, el remordimiento perpetuo y una comprensión distorsionada de cómo Dios realmente nos ve. He descubierto un secreto escondido en las páginas de la Biblia, tan profundo y a la vez tan simple, que ha permanecido oculto a plena vista. Este secreto tiene el poder de demoler esos muros de culpa que te han mantenido cautivo durante tanto tiempo. Piénsalo así. ¿Qué pasaría si descubrieras que durante toda tu vida has estado leyendo incorrectamente el mensaje más importante que Dios quería comunicarte? ¿Y si te dijera que existe un idioma divino de la gracia que cambia completamente la interpretación de tus errores? La forma en que entendemos nuestras fallas determina la profundidad de nuestra libertad espiritual. Cuando un padre mira a su hijo pequeño que está aprendiendo a caminar y lo ve caer una y otra vez, ¿qué siente? ¿Decepción? ¿Juicio? ¿O más bien ternura, paciencia y un deseo profundo de seguir sosteniendo sus manitas hasta que logre mantenerse en pie? Esta analogía apenas comienza a rozar la superficie de lo que intentaré revelarte hoy sobre la mirada de Dios hacia tus tropiezos. ¿Qué pasaría si las páginas que has leído 1000 veces en la Biblia contuvieran un código secreto de amor que nunca has descifrado? ¿Y si ese código pudiera liberarte hoy mismo? Estoy convencido de que el Espíritu Santo me ha guiado a compartir este mensaje contigo precisamente hoy, en este momento exacto de tu vida. ¿Has notado que algunas de las personas más usadas por Dios en la Biblia fueron precisamente quienes cometieron los errores más graves? ¿No te parece extraño? ¿Qué nos dice esto sobre la verdadera naturaleza de la mirada divina? ¿Y si te dijera que tus fallas, esas mismas que te hacen sentir indigno, podrían ser exactamente la razón por la que Dios puede usarte de manera única? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero las contradicciones aparentes son el lenguaje favorito de Dios para revelarnos sus misterios más profundos. Antes de sumergirnos en este estudio transformador, quiero pedirte algo que podría parecer simple, pero que tiene un propósito espiritual profundo. ¿Podrías dejar en los comentarios una breve oración que diga: Señor, transfórmame a través de mis errores? Cuando escribes tu fe, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Tu declaración se convierte en un testimonio vivo que puede inspirar a otros que están pasando por momentos similares. Y si este mensaje está resonando en tu corazón, te invito a que le des me gusta a este video. No lo pido para alimentar mi ego o para conseguir números, sino porque cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a personas que tal vez hoy están considerando rendirse. Personas que no tienen una comunidad que les recuerde cómo Dios realmente las ve. Tu simple clic podría ser el instrumento que Dios use para llevar esperanza a alguien que está al borde del abismo espiritual. Muchas personas que nos ven no pueden asistir físicamente a una iglesia. Algunos están enfermos, otros viven en lugares remotos, y muchos han sido heridos por experiencias religiosas negativas. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para ellos, un santuario digital donde pueden encontrar la palabra sin sentirse juzgados. Tu apoyo hace posible que sigamos siendo ese espacio seguro para tantos corazones heridos. Te adelanto que casi al final de este video
compartiré una revelación que podría ser la llave para desbloquear una bendición espiritual que has estado esperando durante mucho tiempo. Una perspectiva que cambiará para siempre la forma en que ves tus propios errores y que podría liberarte de años, incluso décadas, de autocondena. Ahora, abre tu corazón y tu mente, porque estamos a punto de comenzar un viaje espiritual que podría marcar un antes y un después en tu relación con Dios. Un viaje hacia la verdadera libertad, donde descubrirás por qué Dios no ve tus fallas como tú crees. ¿Estás listo? Comencemos este estudio bíblico. En el corazón de las Escrituras hay una revelación profunda sobre la mirada de Dios hacia nuestras fallas. Vamos a explorar el Salmo 103:12 que dice: «Cuanto está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones». Esta distancia que menciona David no es casual. Es infinita y matemáticamente imposible de calcular. Mientras que el norte y el sur tienen límites definidos, el oriente y el occidente se extienden eternamente. ¿Te has preguntado por qué Dios eligió específicamente esta comparación? Porque quería que entendieras que su forma de ver tus faltas trasciende completamente tu comprensión humana limitada. Tú miras tus errores con una lupa de autocondena, mientras Dios los observa a través del prisma purificador de la sangre de Cristo. La palabra hebrea original para alejó es rajak, que significa literalmente remover con una fuerza tan poderosa que hace imposible el reencuentro. No se trata simplemente de perdonar y recordar, sino de una remoción sobrenatural que transforma la esencia misma de nuestras faltas. Es como si Dios tomara tus errores y los lanzara a un universo paralelo donde ya no pueden definir quién eres. Permíteme plantearte esta pregunta. Si Dios ya no ve tus fallas como tú las ves, ¿qué derecho tienes tú de seguir identificándote con ellas? Cuando continúas castigándote por lo que Dios ya borró, estás estableciendo una autoridad moral por encima de la divina. Estás esencialmente diciendo: mi juicio sobre mí mismo es más válido que tu perdón, Señor. Hay un patrón fascinante que se repite en toda la Biblia. Observa cómo Dios renombra a las personas después de sus grandes fracasos. Simón, el inestable, se convierte en Pedro, la roca. Jacob, el suplantador, se transforma en Israel, príncipe con Dios. Saulo, el perseguidor, en Pablo, pequeño pero poderoso. Dios no solo perdona, sino que redefine completamente la identidad de quienes han fallado. En el caso de David, después de su terrible pecado con Betsabé, Dios no lo llamó adúltero o asesino. En cambio, hasta el final de sus días, siguió siendo reconocido como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿No te parece sorprendente? Dios veía algo en David que ni siquiera sus acciones más oscuras pudieron borrar. Veía su corazón verdadero, su esencia más allá de sus errores. Este principio se manifiesta de forma aún más profunda en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Fíjate en la reacción del padre cuando ve a su hijo regresando, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El texto dice que el padre lo vio cuando aún estaba lejos. ¿Qué nos indica esto? Que el padre estaba atento, esperando, escudriñando el horizonte día tras día. Mientras todos veían a un joven que había desperdiciado su herencia, el padre veía a un hijo que siempre perteneció a su casa. Lo más impactante de esta historia no es solo que el padre perdonó, sino que ni siquiera permitió que el hijo terminara su discurso de arrepentimiento. Antes de que pudiera decir: «Hazme como uno de tus jornaleros», el padre ya estaba ordenando traer el mejor vestido, el anillo de autoridad y las sandalias de un hijo. ¿Entiendes lo que esto significa? La percepción que Dios tiene de ti después de una caída no está basada en tus acciones, sino en tu posición como hijo. En Isaías 43:25, Dios hace una declaración que desafía nuestra lógica humana. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Fíjate que Dios dice que perdona por amor de sí mismo. Esto revela algo extraordinario.
Perdonarte completa e irrevocablemente es parte de su carácter. No es una respuesta a tus méritos o a la calidad de tu arrepentimiento. Dios no espera que seas perfecto para amarte perfectamente. Y ahora, permíteme mostrarte una de las verdades más liberadoras de las Escrituras, encontrada en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra griega para nueva aquí es kainos, que no significa solo nuevo en tiempo, sino nuevo en naturaleza y calidad. Es decir, cuando Dios te mira después de una caída, no ve una versión reparada de lo viejo, sino una creación completamente nueva. Esto explica por qué Dios puede usar poderosamente a quienes han cometido los errores más graves. No está utilizando personas a pesar de sus fallas, sino precisamente a través de ellas. Las cicatrices de tus errores, bajo la mirada transformadora de Dios, se convierten en canales de su gracia para otros. Tus heridas sanadas se transforman en credenciales de autenticidad en un mundo que está cansado de perfecciones falsas. Piensa en esto. Cuando el sol brilla sobre el lodo, lo endurece, pero cuando brilla sobre la cera, la ablanda. La diferencia no está en el sol, sino en la sustancia. De igual manera, la mirada de Dios sobre tus errores no busca endurecerte con la culpa, sino ablandarte con la gracia para moldearte nuevamente. En el jardín del Edén, después de que Adán y Eva pecaron, Dios no llegó gritando acusaciones. Su primera pregunta fue, ¿dónde estás tú? No preguntó porque desconociera su ubicación, sino porque quería que ellos reconocieran dónde los había llevado su decisión. Incluso en ese momento de falla humana, la preocupación de Dios no era la condena, sino la restauración. Y fíjate en este detalle fascinante. Antes de expulsarlos del jardín, Dios mismo les hizo vestiduras de piel para cubrirlos. Aun en medio de las consecuencias, su cuidado paternal nunca cesó. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué pasaría si comenzaras a verte como Dios te ve? ¿Qué cambiaría en tu vida espiritual si dejaras de identificarte con tus errores y empezaras a identificarte con la nueva creación que ya eres en Cristo? No es una cuestión de negar tus fallas, sino de ponerlas en la perspectiva correcta, dentro de tu identidad redimida. En Jeremías 18, Dios usa la metáfora del alfarero y el barro. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Dice él, Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Nota algo fundamental. Cuando un alfarero trabaja con un vaso que se ha estropeado, no descarta el barro, lo remodela. Tus fallas, bajo la mano hábil del maestro, son solo el preludio de tu renovación. ¿Acaso no es esta la esencia misma del Evangelio? Que nuestras caídas no son el final de nuestra historia, sino a menudo el comienzo de un capítulo más glorioso. La cruz de Cristo no es solo el símbolo de nuestro perdón, sino la evidencia de que Dios puede transformar el instrumento más horrible de tortura en el símbolo más poderoso de amor y redención. Si Dios pudo hacer eso con la cruz, ¿qué no podrá hacer con los fragmentos rotos de tu vida? ¿Quieres saber qué ve Dios realmente cuando mira tus momentos de debilidad? No pierdas el siguiente bloque, donde exploraremos una revelación que transformará para siempre la forma en que percibes tus propias faltas. Descubrirás que lo que tú llamas fracaso, Dios lo llama fundamento. Mientras tanto, puedes compartir en los comentarios un momento en que sentiste que Dios te veía, con amor a pesar de tus errores. Tu testimonio honesto podría ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy para encontrar esperanza. En el próximo bloque, revelaré una verdad tan profunda sobre la mirada de Dios hacia tus errores que podría sanar heridas emocionales que has cargado durante años. Es como si Dios mismo estuviera esperando este momento para susurrar un secreto a tu corazón, un secreto que libera. Para comprender verdaderamente cómo Dios ve nuestras fallas, debemos adentrarnos en una de las historias más poderosas de los Evangelios. El encuentro de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio, narrado en Juan 8. Esta historia no solo
revela la naturaleza compasiva de Cristo, sino que nos ofrece una ventana directa al corazón del Padre. Imagina la escena: una mujer arrastrada violentamente ante Jesús, expuesta en su momento más vulnerable, rodeada de acusadores con piedras en las manos. El texto bíblico dice que la pusieron en medio, convirtiéndola en un espectáculo público de vergüenza. Sus fallas, sus decisiones más íntimas, expuestas para que todos las vieran y juzgaran. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si tus errores estuvieran en exhibición, definiendo quién eres ante los ojos de todos. Lo fascinante de este relato no es solo lo que Jesús dijo, sino lo que hizo antes de hablar. El texto menciona que, inclinándose, escribía en tierra con el dedo. Este detalle aparentemente insignificante contiene una profundidad espiritual asombrosa. En medio del clamor acusatorio, Jesús bajó su mirada. No miró fijamente a la mujer en su momento de vergüenza, ni a los acusadores en su momento de hipocresía. Su postura física reflejaba una verdad espiritual. Dios no se deleita en exhibir nuestras fallas. ¿Has notado que en toda la Biblia, cada vez que Dios escribe con su propio dedo, está estableciendo un nuevo pacto con la humanidad? Lo hizo con los 10 mandamientos, y ahora lo hace en la tierra, frente a una mujer quebrantada. Era como si en ese momento Jesús estuviera reescribiendo la historia de aquella mujer, estableciendo un nuevo comienzo en medio de su peor final. Y entonces viene ese momento inolvidable. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con esta simple frase, Jesús no solo salvó a la mujer, sino que estableció un principio eterno. En el reino de Dios, solo los perfectos tienen derecho a condenar, y como solo Dios es perfecto, y Él elige no condenarnos, ¿quiénes somos nosotros para condenarnos a nosotros mismos? Observa atentamente lo que sucede después. La Escritura dice que los acusadores acusados por su conciencia salían uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Los mayores fueron los primeros en irse, quizás porque habían acumulado más conciencia de sus propias fallas a lo largo de sus vidas. Hay una madurez espiritual que viene al reconocer nuestra propia fragilidad. Ahora, detente en este momento crucial. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Fíjate en este detalle. Jesús se enderezó. Pasó de mirar hacia abajo, escribiendo en la tierra, a mirar directamente a la mujer. Aquí hay una revelación profunda. Dios puede inclinarse para borrar tus pecados, pero siempre se levanta para hablarte de tu libertad. Y Jesús no le pregunta sobre su pecado, no le pide explicaciones ni justificaciones. En cambio, le pregunta por sus acusadores. Es como si dijera: no me interesa tanto tu error como la libertad que ahora tienes. La pregunta, ¿dónde están los que te acusaban?, sigue siendo relevante para nosotros hoy. ¿Dónde están las voces que te condenan? A menudo descubrimos que el acusador más implacable no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. La respuesta de la mujer es conmovedora en su sencillez. Ninguno, Señor. Ya no está rodeada de acusaciones, sino solo en la presencia del único que tenía el derecho de condenarla y, sin embargo, eligió no hacerlo. Y entonces viene la declaración que ha liberado a millones. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Observa el orden. Primero viene la no condenación y luego la invitación a una nueva vida. La gracia siempre precede a la transformación. Este pasaje revela algo esencial sobre la mirada de Dios hacia nuestras fallas. Él ve más allá del error, hacia la persona que podemos llegar a ser. No minimiza el pecado, por eso dice no peques más, pero tampoco permite que el pecado defina nuestra identidad o nuestro futuro. Esto nos lleva a otra historia reveladora en los Evangelios, el llamado de Mateo en Mateo 9. Cuando Jesús vio a Mateo, un recaudador de impuestos, no vio lo que todos los demás veían: un traidor, un colaboracionista con Roma, un extorsionador. Jesús vio a un futuro apóstol,
un evangelista, alguien cuyo testimonio cambiaría vidas por milenios. La mirada divina penetra más allá de la superficie de nuestras fallas hasta el potencial oculto que ni siquiera nosotros podemos ver. Y es precisamente esta mirada transformadora la que cambia la vida de Pedro después de su triple negación. En Juan 21, después de la resurrección, Jesús no confronta a Pedro diciendo, ¿por qué me negaste 3 veces? En cambio, le pregunta 3 veces, ¿me amas? Con cada afirmación de amor, Jesús restaura a Pedro y le confía una misión. Apacienta mis ovejas. Es como si Jesús estuviera diciendo, tu falla no anula tu llamado, tu error no cancela tu propósito. Esta es la misma mirada que recibe Zaqueo en Lucas 19. Mientras todos veían a un hombre corrupto, Jesús vio a alguien dispuesto a cambiar. Cuando Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, estaba declarando una verdad que trasciende el tiempo. Tus errores pasados no tienen la última palabra sobre tu destino. Piensa en el ladrón en la cruz, en sus últimos momentos de vida, con un historial criminal que lo había llevado a la pena capital. Todo lo que tenía para ofrecer eran sus fallas, su vida desperdiciada en decisiones equivocadas. Y, sin embargo, con la poca fe que pudo reunir, escuchó estas palabras de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no tuvo tiempo para rectificar sus errores, para hacer buenas obras, para demostrar un cambio de conducta. Todo lo que tenía era su reconocimiento de necesidad y la mirada compasiva de Cristo. ¿Comprendes lo que esto significa para ti? Tus fallas, por graves que sean, no pueden superar el poder redentor de la mirada de Dios. No hay error tan grande que pueda hacerte invisible a los ojos de su amor. En Romanos 8:1, Pablo declara, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra ninguna en el original griego es ouden, que significa absolutamente nada ni una sola cosa. Es una negación categórica y universal. No hay espacio para un poco de condenación o condenación para ciertos pecados, pero no para otros. La obra de Cristo es completa y definitiva. Pero surge una pregunta legítima. ¿Significa esto que Dios ignora nuestros errores o que no le importan? En absoluto. Hebreos 12:6 nos recuerda, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a ciento sin todo el que recibe por hijo. La disciplina divina no es rechazo, sino una expresión profunda de amor paternal. Es como un cirujano que causa dolor momentáneo para traer sanidad permanente. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de David. Después de su pecado con Betsabé, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Las consecuencias de su pecado fueron severas y dolorosas. Sin embargo, incluso en medio de la disciplina, David pudo escribir el Salmo 51, donde reconoce que lo que Dios realmente desea no son sacrificios externos, sino un corazón contrito y humillado. Lo más asombroso es que después de este terrible episodio, Dios permitió que Salomón, el hijo de David y Betsabé, no solo formara parte del linaje real, sino que se convirtiera en uno de los reyes más sabios de Israel y en 1900 un antepasado directo del Mesías. ¿No es esto una demostración perfecta de cómo Dios puede tomar nuestras peores decisiones y transformarlas en canales de su bendición? La historia de José en el Antiguo Testamento ilumina aún más este principio. En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Dios no causó el mal, pero en su infinita sabiduría pudo tomar lo que era malvado y transformarlo en algo bueno. Esta es la alquimia divina que puede convertir tus fallas en fundamentos para un propósito mayor. Es como si Dios mirara no solo lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. No solo tu caída, sino tu potencial levantamiento. Es como un maestro, ajedrecista, que puede convertir lo que parece un jaque mate inminente en una jugada ganadora. Tus errores, bajo su mirada transformadora,
se convierten en los cimientos de tu testimonio. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a que te conviertas en miembro de este canal. Cada nuevo miembro permite que esta palabra de consuelo llegue a alguien que está a punto de rendirse hoy. Si Dios te habló a través de este mensaje, tal vez quiera hablar a través de ti ahora para alcanzar a otros que necesitan escuchar que sus fallas no son el final de su historia. ¿Qué pasaría si el momento que consideras tu mayor fracaso fuera en realidad el punto de partida para tu mayor victoria espiritual? No te pierdas el próximo bloque, donde desvelaremos un aspecto aún más profundo sobre la mirada redentora de Dios. Podrías compartir en los comentarios un versículo bíblico que te haya consolado en momentos donde sentías que habías fallado. Tu palabra de fe podría ser la semilla de esperanza que alguien más necesita plantar hoy en su corazón. En nuestro siguiente bloque exploraremos cómo la mirada transformadora de Dios puede convertir tus cicatrices en estrellas que guíen a otros en su noche oscura. Prepárate para una revelación que cambiará para siempre tu forma de ver tus propias imperfecciones. Hay una palabra en hebreo que revoluciona completamente nuestra comprensión de cómo Dios ve nuestras fallas. Esta palabra es hesed, traducida frecuentemente como misericordia o amor inagotable, pero su significado es mucho más profundo. Hesed describe un amor que permanece fiel incluso cuando el objeto de ese amor no lo merece. Es un amor que no depende de las acciones del otro, sino de la naturaleza del que ama. En Lamentaciones 3:22-23 encontramos este término revelador. Por la misericordia, hesed de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esta declaración surge en medio del libro más doloroso de la Biblia, escrito tras la destrucción de Jerusalén. En el momento más oscuro de la historia de Israel, cuando las consecuencias de sus errores colectivos habían traído ruina total, el profeta Jeremías descubre esta verdad. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. ¿Te has preguntado por qué Dios diseñó el tiempo en ciclos de días, con cada amanecer trayendo luz nueva? Cada mañana es una declaración cósmica de su naturaleza. Así como la oscuridad nunca puede impedir que amanezca, tus fallas jamás pueden detener la renovación de su misericordia hacia ti. Esto nos lleva a una revelación transformadora en Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La palabra hebrea para sepultar aquí es kabash, que implica someter por completo, conquistar y pisotear hasta que quede irreconocible. No es un simple perdón, es una aniquilación total del poder que tus errores tienen sobre ti. Y luego, ese hermoso cuadro de arrojar nuestros pecados en lo profundo del mar. En el antiguo cercano oriente, el mar representaba el caos y lo desconocido. Cuando Dios dice que arroja nuestros pecados allí, está declarando que los envía a un lugar de donde jamás podrán regresar. Como alguien dijo una vez, Dios arroja nuestros pecados al mar del olvido, y luego pone un letrero que dice, prohibido pescar. A diferencia de nosotros, que frecuentemente desenterramos nuestros errores pasados para autocastigarnos, Dios elige deliberadamente no recordarlos. En Isaías 43:25, Dios declara, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La palabra hebrea para borrar es mahá, que significa literalmente limpiar, frotando hasta hacer desaparecer. Es la imagen de alguien que frota con tanta intensidad una mancha que no queda ni rastro de ella. Esta es la razón por la que David pudo escribir en el Salmo 32:1-2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La palabra bienaventurado, ashrei en hebreo, significa literalmente felicidades o dichoso. David descubrió que la mayor felicidad posible no viene de una vida sin errores, sino de experimentar la mirada restauradora de Dios sobre esos errores.
Piensa en esto. ¿Por qué Jesús, después de su resurrección, eligió mantener las cicatrices de los clavos en sus manos y la herida de la lanza en su costado? Juan 20:27 registra que le dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado». Jesús podría haber resucitado con un cuerpo perfectamente restaurado, sin marcas de su sufrimiento. Sin embargo, eligió conservar estas señales. ¿Por qué? Porque las cicatrices de Cristo son la evidencia eterna de que Dios puede transformar las heridas más profundas en testimonios de gloria. Sus cicatrices no son señales de derrota, sino emblemas de victoria. De la misma manera, Dios ve tus heridas y fallas no como manchas vergonzosas que debes esconder, sino como potenciales testimonios de su poder restaurador. En 2 Corintios 4:7, Pablo explica este principio con una metáfora poderosa. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En el mundo antiguo, cuando un jarrón de cerámica se rompía, los artesanos a veces lo reparaban con oro líquido, creando una pieza aún más valiosa y hermosa que la original. Esta práctica, conocida como kintsugi en la cultura japonesa, ilustra perfectamente cómo la mirada de Dios transforma nuestras fracturas en canales para su gloria. Por eso Pablo pudo escribir en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La palabra griega para perfecciona es teleio, que significa llevar a su propósito completo. Es decir, nuestras debilidades y fallas no son obstáculos para el poder de Dios. Son precisamente los lugares donde ese poder alcanza su máxima expresión. Esta verdad se manifiesta claramente en la historia de Oseas, quien recibió el llamado de Dios para casarse con una mujer adúltera, Gomer. Cada vez que ella le era infiel, Dios instruía a Oseas a buscarla y restaurarla. Esta dramática ilustración viviente no era solo para enseñar a Israel sobre su infidelidad espiritual, sino para revelar algo profundo sobre el corazón de Dios. Él no solo perdona nuestras fallas, sino que constantemente nos busca para restaurarnos, incluso cuando seguimos fallándole. En Oseas 2:15 encontramos una de las promesas más hermosas de la Biblia: «Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza». El valle de Acor era un lugar asociado con el pecado y el fracaso en la historia de Israel. Su nombre significa literalmente valle de problemas. Sin embargo, Dios promete transformarlo en una puerta de esperanza. Este es el patrón divino: tomar los lugares de nuestro mayor dolor y convertirlos en portales hacia nuestro mayor propósito. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios transforma nuestras fallas se encuentra en la genealogía de Jesús en Mateo 1. Entre sus antepasados figuran personas con historias moralmente cuestionables: Tamar, que se disfrazó de prostituta; Rahab, que era una prostituta; Ruth, una extranjera moabita; y Betsabé, mencionada como la que fue mujer de Urías. Dios no solo perdonó sus errores, sino que los entretejió en el linaje mismo del Mesías. Sus fallas no fueron borradas de la historia, sino redimidas dentro de ella. Y esto nos lleva a una comprensión radical. Cuando Dios mira tus fallas, no solo ve lo que fueron, sino lo que pueden llegar a ser en la narrativa más amplia de la redención. Como escribe Pablo en Romanos 8:28, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». La palabra griega para ayudan a bien es sinergei, de donde deriva nuestra palabra sinergia. Implica que Dios no solo neutraliza nuestros errores, sino que los incorpora activamente a su plan para nuestro bien. Un ejemplo vivo de este principio es la historia de José en Génesis. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, un acto terrible nacido de la envidia y el odio. Durante años, José sufrió injustamente en Egipto. Sin embargo, al final, cuando se reunió con sus hermanos, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien».
José no minimizó su maldad, pero reconoció algo profundo. Dios puede tomar incluso las intenciones más oscuras dirigidas contra nosotros y transformarlas en vehículos de bendición. Esto es esencial para entender la mirada de Dios sobre nuestras fallas. Él no las niega ni las minimiza, pero tampoco permite que tengan la última palabra en nuestra historia. Como escribió el salmista en el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tus momentos de falla pueden ser dolorosos, pero son precisamente esos momentos. No definen tu eternidad. En la historia del hijo pródigo encontramos otro matiz revelador. Cuando el hijo regresó, el padre no le recordó su error. No le hizo firmar un contrato de buena conducta, no lo puso a prueba. En cambio, organizó una fiesta para celebrar su retorno. Esta es otra faceta de la mirada divina sobre nuestras fallas. Dios no solo perdona, sino que celebra nuestra restauración. ¿Has notado que en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Esta declaración de Jesús en Lucas 15:7 revela algo sorprendente. Nuestras fallas, cuando nos llevan de regreso a Dios, provocan una celebración celestial. Tus errores, vistos a través de los ojos de la redención, se convierten en ocasiones para la alegría divina. Quizás uno de los ejemplos más poderosos de esta verdad se encuentra en la vida de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, podría haber quedado definido por ese momento de debilidad. Sin embargo, en Hechos 4, encontramos a este mismo Pedro predicando con valentía ante las mismas autoridades que habían crucificado a Jesús. Su falla no fue el final de su historia, sino un punto de inflexión hacia una fe más profunda y auténtica. ¿Y si lo que consideras tu mayor vergüenza pudiera convertirse en tu testimonio más poderoso? No te pierdas nuestro próximo bloque, donde descubriremos cómo puedes comenzar a ver tus propias fallas a través de los ojos transformadores de Dios. ¿Te animas a compartir en los comentarios cómo una falla en tu vida se convirtió en una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda? Tu historia sincera podría ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy para encontrar esperanza en medio de su propio fracaso. En nuestro último bloque, te revelaré un principio espiritual que puede liberar tu corazón de años de autocondena y abrirte a una dimensión completamente nueva de intimidad con Dios. Es como si toda esta enseñanza hubiera sido preparación para lo que estás a punto de descubrir. Felicitaciones, querido hermano, querida hermana que has llegado hasta aquí. No es casualidad que hayas permanecido escuchando este mensaje completo. En un mundo donde la atención es fugaz y los contenidos superficiales abundan, tu decisión de quedarte refleja una sed espiritual genuina. Has realizado un esfuerzo espiritual extraordinario, algo tan raro y precioso en estos tiempos. Este compromiso con tu crecimiento espiritual ya es en sí mismo una victoria que celebramos juntos. A lo largo de este viaje, hemos descubierto una verdad transformadora. Dios no ve tus fallas como tú las ves. Mientras tú ves manchas permanentes, Él ve lienzos que puede restaurar. Mientras tú ves fracasos definitivos, Él ve procesos inconclusos, y lo que tú llamas fallas imperdonables son para los ojos divinos oportunidades sagradas de transformación. Ahora quisiera compartir contigo la revelación prometida, esa llave que puede desbloquear una bendición espiritual profunda en tu vida. El secreto para experimentar completamente la libertad que viene de la mirada transformadora de Dios es aprender a ver a los demás como Él te ve a ti. En Mateo 6, 14, 15, Jesús establece una conexión directa entre el perdón que recibimos y el que ofrecemos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este no es un trato transaccional, sino una realidad espiritual profunda.
Solo podemos experimentar plenamente el perdón que ya hemos recibido cuando permitimos que fluya a través de nosotros hacia los demás. Es como si Dios dijera: la medida en que comprendas cómo te veo a ti se revelará en cómo miras a otros en sus momentos de falla. ¿Has notado que tendemos a ser expertos en catalogar y recordar las fallas de otros, mientras esperamos que nuestras propias fallas sean olvidadas rápidamente? Frecuentemente, pedimos para nosotros lo que no estamos dispuestos a dar a los demás. Queremos que Dios nos vea más allá de nuestros errores, pero definimos a otros por los suyos. La parábola del siervo despiadado en Mateo 18 ilustra poderosamente esta contradicción. Un siervo que había sido perdonado de una deuda astronómica se negó a perdonar una deuda insignificante a su consiervo. Su incapacidad para extender la misma gracia que había recibido reveló que, en el fondo, no había comprendido realmente la magnitud del perdón que se le había otorgado. Cuando comenzamos a ver a otros a través de los ojos transformadores de Dios, algo extraordinario sucede. Nuestra propia experiencia de perdón se profundiza. Es un misterio espiritual hermoso. Al ofrecer lo que hemos recibido, recibimos aún más abundantemente. Como dijo Jesús en Lucas 6:38, «Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si comenzaras a verte como Dios te ve. ¿Cómo serían tus oraciones? ¿Cómo cambiaría tu adoración? ¿Qué espacios de libertad espiritual se abrirían para ti? Y luego, imagina cómo transformaría tus relaciones si comenzaras a ver a los demás como Dios los ve. ¿Cómo afectaría esto a tu matrimonio, a tus hijos, a tus amistades, incluso a tus enemigos? Pues bien, no tienes que imaginarlo. Puedes comenzar a vivirlo hoy mismo. Y el primer paso es una decisión consciente de rechazar la voz del acusador que te define por tus fracasos y abrazar la voz del Padre que te llama por tu verdadera identidad. Como nos recuerda Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba es arameo para papá, un término de intimidad y confianza. El Dios que creó las galaxias quiere que te acerques a Él con la confianza de un niño que corre hacia los brazos de su padre, sin miedo, sin vergüenza, completamente seguro de ser amado incondicionalmente. Este es el Evangelio en su esencia más pura. No somos llamados a ser perfectos para ser amados. Somos amados perfectamente para ser transformados. Y esta transformación no viene a través del esfuerzo frenético de no fallar, sino a través de la aceptación humilde de nuestra fragilidad y la confianza radical en su fidelidad. Ahora te invito a que dejes en los comentarios esta declaración de fe. Yo recibo esta palabra de libertad. Al escribir estas palabras, estás afirmando activamente tu decisión de comenzar a verte como Dios te ve. No es una fórmula mágica, sino un ancla para tu alma, un recordatorio tangible de la verdad que has escuchado hoy. Tu comentario no solo fortalecerá tu propia fe, sino que también podría ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. En un mundo digital donde la negatividad y el cinismo abundan, tu declaración de fe brillará como una luz en la oscuridad. Nunca subestimes el poder de un testimonio sencillo pero sincero. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a que lo compartas con alguien que esté luchando con la autocondena. Como dijo Jesús, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Cuando compartes este video, no estás simplemente difundiendo un contenido, estás plantando una semilla de esperanza que podría transformar una vida. Una semilla que plantas hoy puede convertirse en un árbol de salvación en la vida de alguien mañana. Piénsalo así. ¿Cuántas personas en tu círculo de influencia están atrapadas en la prisión de la autocondena? ¿Cuántos amigos, familiares o conocidos necesitan desesperadamente escuchar que Dios no los ve como ellos se ven a sí mismos? Tu acto de compartir
podría ser el instrumento que Dios use para alcanzarlos justo donde están. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. No es solo sobre números o estadísticas, es sobre construir una comunidad de fe donde podamos crecer juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Cada nueva suscripción expande este refugio espiritual, permitiéndonos alcanzar a más personas que están buscando respuestas, consuelo y dirección. Para quienes ya son suscriptores, quiero expresar mi más profunda gratitud. Ustedes son el corazón palpitante de esta comunidad. Cada vez que interactúan con un video, comentan o comparten. Están alimentando un movimiento de fe auténtica en un mundo hambriento de verdad. No son solo espectadores, son participantes activos en esta misión de llevar esperanza a los corazones quebrantados. Lo que estamos construyendo aquí va más allá de un canal de YouTube. Estamos cultivando un espacio sagrado en el desierto digital de nuestros tiempos. Un lugar donde la palabra cobra vida, donde las verdades eternas se hacen accesibles, donde las almas heridas encuentran sanidad. Y esto es solo el comienzo. Los próximos estudios bíblicos que compartiremos contigo forman parte de un plan divino, mayor. Cada video es como una pieza de un mosaico espiritual que cuando se observa en su totalidad, revela una imagen más clara del corazón de Dios. Mantenerte conectado a estos contenidos no es simplemente adquirir conocimiento, es nutrir tu fe, fortificar tu espíritu y profundizar tu relación con el Creador. Recuerda siempre que tu valor no está determinado por tus logros o tus fracasos, sino por la mirada inmutable de un Dios que te amó antes de que dieras tu primer respiro y que seguirá amándote más allá de tu último suspiro. Como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. En los días difíciles que puedan venir, cuando las voces de acusación intenten definirte por tus caídas, recuerda esta verdad. Dios no ve tus fallas como tú las ves. Él ve más allá de tus errores, hacia la persona que estás destinado a ser. Él ve el final glorioso de tu historia, incluso cuando tú solo puedes ver el doloroso capítulo actual. Y si en algún momento olvidas esta verdad, regresa a este mensaje. Deja que estas palabras sean un ancla para tu alma en tiempos de tormenta. Un recordatorio de que estás siendo sostenido por manos más grandes que tus problemas, amado por un corazón más grande que tus fallas y guiado por una sabiduría más grande que tus confusiones. Gracias por permitirme ser parte de tu camino espiritual hoy. Es un privilegio que no tomo a la ligera. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, y que puedas caminar de hoy en adelante con la libertad que viene de saber que eres visto, conocido y amado completamente, exactamente como eres, por el Dios que creó las estrellas. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo juntos las verdades transformadoras que nos hacen libres. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda siempre, Él ve tu potencial, no solo tu pasado, tu destino, no solo tus derrotas, tu corazón verdadero, no solo tus errores. Camina en esa verdad hoy y deja que transforme cada aspecto de tu vida.